nuevamente en este día. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida, hoy y siempre. Bien, vamos a realizar un estudio de la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De sabiduría para poder llevar esta pequeña enseñanza de lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí en esta mañana. Y lo hacemos, vamos a leer unos textos bíblicos que está en segunda de Tesalonicenses 2, leamos hasta el 4, que dice: respecto a la venida del Señor, gloria sea al Santo, gloria sea al poderoso de Israel. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna palabra, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Una enseñanza muy complicada, muy difícil de entenderla. Y tenemos que entenderla son aquellos que estudian la palabra de Dios. Aquellos que le piden al Espíritu Santo de Dios revelación para poder entender esta palabra. Esta palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos enseña a través del apóstol Pablo que no debemos de dejarnos de mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de lo que nos ha enseñado la Sagrada Escritura. Y cuando el apóstol Pablo dijo esta palabra, la dijo a los siervos, a los ministros que estaban en Tesalónica en ese tiempo, y ahora en nuestro tiempo la palabra de Dios sigue viva y eficaz y nos habla y nos enseña las cosas que a futuro o quizás a muy poco puede haber un acontecimiento grande, pero aquí en la palabra nos habla y nos explica. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo aseguró a todos los verdaderos creyentes que ellos serían arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, y así estarán con el Señor para siempre. Tesalonicenses 4, 13, 18. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Debemos de alentarnos, debemos de llenarnos de esta palabra para que nadie nos mueva de nuestro pensar que Dios nos ha dado en nuestra mente. Eso es lo que nos dice. Este acontecimiento los librará de la ira de Dios, pero ahora los falsos maestros estaban enseñando que el día del Señor ya había comenzado y que la ira final de Dios se estaba derramando sobre la tierra, que era algo que no acontecía en el tiempo de Pablo. Aún la venida del Señor no estaba en ese tiempo, sino que Pablo le enseñaba a su discípulo, a su siervo, a su ministro, que deberían estar atentos a la venida del Señor. ¿Por qué atentos? Porque iban a haber ciertas señales que nosotros como cristianos debemos de saber, tener una idea cuándo es la venida del Señor. Es cuando
las cosas estén, la maldad se incrementa, el amor se enfría y aún la iglesia del Señor puede enfriarse espiritualmente. Tener una idea en nuestras mentes, porque nadie sabe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que no os dejáis mover fácilmente de nuestro pensar, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos escudriñado. Dice, los tesalonicenses estaban alarmados por lo que los falsos maestros estaban enseñando acerca del día del Señor. Dice, añade que esas dos señales no se cumplirán hasta que el que lo detiene sea quitado de en medio. La palabra de Pablo, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, pudiera indicar que esa falsa enseñanza se estaba transmitiendo mediante un lenguaje de interpretación humano o profecías humanas. Eso es lo que Pablo le decía a la iglesia de Tesalonicense, que no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque primeramente habrá la apostasía. Para cuando se manifieste el hombre de pecado, el hombre de maldad, primeramente tiene que venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Porque aquí no habla, mis santos hermanos, nos dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, nos dice así: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Una muy buena palabra, una buena pregunta. ¿Qué es la apostasía? Bien. Apostasía viene de la palabra griega. Apostasía significa un desafío o un sistema establecido de autoridad, una rebelión o un abandono o un abuso de fe. En el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o decisión, y al igual que un primer siglo, la apostasía amenaza el cuerpo de Cristo. Hoy en día, la apostasía amenaza el cuerpo de Cristo. La apostasía es algo que a pasar el tiempo, como dice Pablo, no vendrá el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, sin que antes venga la apostasía. La apostasía quiere decir, más preciso, es que el hombre, el ser humano, deje de creer a Dios y crea en la mentira de Satanás. Esa es la apostasía más precisa, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos lleva y lo que nos dice la palabra de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo explica los acontecimientos que señalarán al comienzo del día del Señor, y se describe la destrucción del hombre de pecado, de los impíos al final del mundo. La secuencia de los acontecimientos es como sigue en la historia, como está escrito en la palabra de Dios. Durante toda la época de la iglesia está en acción el misterio de iniquidad, recordando que viene el fin, el mal, y se volverá una vez más desenfrenado a medida que se acerca el fin de la historia. Versículo 7 nos lleva y nos dice: porque ya está en acción de gracia el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es algo muy complicado, el ministerio de la iniquidad. Durante años atrás, al comienzo de la historia, al comienzo de la humanidad, siempre
ha estado el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, mis santos hermanos. Se ha mantenido luchando contra los seres humanos, se ha mantenido ahí prevaleciendo hasta hoy en día. La maldad ha incrementado, la maldad se ha hecho vulnerable, mis santos hermanos. Y digámoslo de una forma así, 2000 años atrás quizás era un 10% la maldad. En la actualidad la maldad está 100%, mis santos hermanos. Desconfianza entre familiares, los unos a los otros, robos, hurtos, secuestros, violaciones, crímenes. Sin temor de Dios no hay conciencia en el ser humano. Nos lastimamos, nos hacemos daño, insultamos, vituperamos, blasfemamos los unos a los otros y continuamos viviendo, continuamos caminando como que no haciéramos nada. Esa es la iniquidad que ya está llegando a los términos de su acabado, digamos así, a los términos de su acabado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero ahí nos enseña y nos dice también que hay algo que también lo detiene. Hay algo que también lo detiene. La iniquidad ha ido cobrando fuerza y ese poder, la apostasía en la iglesia alcanzará proporciones alarmantes, mis santos hermanos. El que refrena lo que lo detiene es el misterio, se quita entonces de en medio. ¿Quién es el que lo refrena y quién es el que lo detiene? Como dice ahí la palabra del Señor en el versículo 7, porque está en acción de gracia el ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad está en acción de gracia. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado entre medio. Como hemos dicho, como hemos hablado, como hemos estudiado, del comienzo de la historia siempre ha estado ahí Satanás. Cuando Dios hizo la primera pareja, la puso en el huerto de Edén, Satanás está ahí. Cuando fueron aumentando la raza humana, Satanás también iba aumentando su fuerza, mis santos hermanos. Pero ahora, ¿quién lo detiene? Dice la palabra de Dios, lo detiene el Espíritu Santo de Dios. Lo detiene la iglesia. La iglesia lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado. La iglesia lo detiene, mis santos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Como siempre, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién detiene al hombre fuerte, al hombre malo, a la bestia, a la iniquidad? Lo detiene Satanás. Satanás lo detiene, mis santos hermanos. Y es por eso que nosotros pues llevamos esta enseñanza para aprender algo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Sabemos que la maldad está grande, está sumamente abarcando todo, pero asimismo está la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que también abarca a todo. Mateo 24:12 dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué tiene ahí la palabra del Señor en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, gloria sea el nombre del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos cristianos o no cristianos se han alejado de Dios? El amor le ha enfriado. Ya no hay amor en eso. Y eso es porque la palabra de Dios nos está enseñando
y nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el pecado para el hombre de iniquidad. Eso es un acontecimiento. Y eso es lo que Pablo nos advierte, que no nos dejemos engañar falsamente. Leamos segunda de Timoteo. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo en su carta, en su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así, según Timoteo 4:3-4, dice así: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los creyentes que están un pie en el mundo, un pie en la iglesia, o los que están fuera de la iglesia, no van a escuchar la palabra de Dios. Apartarán, dice. ¿Por qué? Porque tienen apostasía en su mente. Tienen la apostasía en su corazón, mis santos hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos de esa apostasía. Debemos de siempre ir caminando, ir madurando en las cosas de nuestro Señor. Ir llenándonos de su conocimiento. ¿Y qué es lo que lo detiene? El misterio será quitado entonces de en medio cuando la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios se vaya de este mundo. ¿Y qué más nos enseña la palabra de Dios? La apostasía llega a un clímax en plena rebelión contra Dios y su palabra. Dios envía un poder engañoso a los que no aman la verdad. Eso está ahí mismo en Tesalonicenses 9:11, que dice así: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tiempos finales. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Durante la historia del conocimiento o de la historia del ser humano, se ha venido hablando siempre paulatinamente del Evangelio, paulatinamente de la gracia de Dios. Muchos lo han aceptado, muchos no lo han aceptado, muchos han creído y se han apartado, mis santos hermanos, y son dos clases de personas que están en esta lista para ser confundidos, para ser azotados por nuestro Dios. Los que han permanecido en la palabra y se han apartado, y los que no han creído en la palabra, los de afuera, digamos así. De eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Más tarde el hombre de pecado se le destruye junto con los que se deleitaron en la maldad. Eso está en el versículo 12, dice, de segunda de Tesalonicenses, dice, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto ocurre cuando Cristo vuelve después de la tribulación, es decir, al final del mundo. Versículo 8 dice la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, mis santos hermanos, debemos, gloria al Señor, debemos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque de Él dependemos nosotros. Si tú estás apartado, si tú estás alejado, llégate a Dios, para que Dios tenga misericordia, Dios te levante y Dios te restaure. Señor, poderoso eres, Padre, esta mañana. Le damos gloria, honra al que vive
por los siglos de los siglos eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido en este día darnos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para aquellas vidas, Señor. Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro que nos acecha, mi Dios de la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.